Métodos de diagnóstico por imágenes. Introducción. ¿Qué es el diagnóstico por imágenes? Es la rama de la medicina que permite examinar al paciente mediante imágenes obtenidas con diversas tecnologías. Las imágenes son un gran complemento de la historia clínica y del examen físico. Llegan más allá de ven los ojos o palpa la mano. 11. Leonard Suischuk. El primer método de diagnóstico por imágenes fue la radiografía, descubierta por el físico alemán Wilhelm Röntgen en 1895, luego premio Nobel, por este motivo. Históricamente se ha denominado radiología a nuestra especialidad. Por muchas décadas, los únicos progresos consistían en el desarrollo de métodos derivados de la radiología como la radioscopia, angiografía por cateterismo, urografía, seriada gastroduodenal y colon por enema, entre otros. A partir de la década de 1970, se desarrollaron nuevas tecnologías como la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y otras, que dieron origen a la denominación más amplia y correcta de diagnóstico por imágenes. El antiguo radiólogo se transformó en el moderno IMA, 1/diagonal geno-ovo. Más tarde surgió una nueva subespecialidad que es la radiología intervencionista o simplemente intervencionismo, que incluye a todos los procedimientos diagnósticos, por punción biopsia, o terapéuticos. Por drenaje de un absceso, guiados por imágenes. En este sentido, la especialidad imágenes ya no es solo diagnóstica, sino que también se ocupa del tratamiento, junto con los clínicos y los cirujanos. Más recientemente, con el comienzo del siglo XXI, surgió un nuevo avance conceptual, que son las llamadas dos imágenes moleculares o imágenes funcionales. Incluyen a un conjunto de tecnologías como la tomografía por emisión de positrones, técnicas especiales de resonancia magnética y otras, que permiten estudiar diversas funciones in vivo. En general se basan en el seguimiento dentro del cuerpo de moléculas exógenas o artificiales, por radiofármacos o moléculas marcadas con isótopos radiactivos, y endógenas o naturales. Por la difusión del agua en los espacios intracelular y extracelular. En los últimos años hay una tendencia creciente a emplear métodos manuales o automatizados para medir lesiones, lo que se ha denominado imágenes cuantitativas, que permiten detectar imágenes patológicas y comparar su evolución en futuros controles de forma más objetiva. Por lo tanto, las imágenes han recorrido un largo camino y en la actualidad se puede decir de ellas lo siguiente. Aportan no solo información anatómica sino también molecular o funcional. Sirven para el diagnóstico y también para el tratamiento. Se emplean cada vez más para cuantificar los procesos y evaluar el resultado del tratamiento. A lo largo de este capítulo estudiaremos cada uno de los métodos o exámenes, así como sus ventajas y limitaciones, de las que surgen las principales indicaciones. También haremos una revisión de los principales medios de contraste, marcadores y otras moléculas que se emplean con fines diagnósticos. Rol de las imágenes en la medicina actual. Luego de la historia clínica y el examen físico, el laboratorio y las imágenes son las dos herramientas principales del médico en el consultorio. La internación y la sala de emergencias. Uno de los objetivos primordiales de este libro es motivar al futuro médico a estudiar estos valiosos métodos de diagnóstico, aprender a indicarlos correctamente y valorar sus resultados. Con seguridad será un mejor médico si sabe utilizar de manera correcta las imágenes. La aparición de los rayos X significó una revolución similar al impacto del descubrimiento de la anestesia o de los antibióticos. Era la primera vez en la historia que se podía ver el interior del cuerpo de manera no invasiva. Antes solo era posible con la cirugía exploradora o la necropsia. Los diversos exámenes por imágenes han permitido explorar la anatomía y la patología como nunca antes y han revolucionado la medicina. Puede decirse que hay una ginecología y obstetricia antes y después de la ecografía, una neurología y neurocirugía antes y después de la tomografía computarizada y la resonancia magnética, una oncología antes y después de la tomografía computarizada y el PET/TC, así como muchos ejemplos más. Las imágenes no solo sirven para diagnosticar enfermedades, también son muy útiles para valorar su extensión y gravedad, evolución, establecer pronósticos y controlar la respuesta al tratamiento. Se utilizan rutinariamente para evaluar los resultados de nuevos medicamentos y procedimientos médicos. Es muy importante destacar que las imágenes constituyen un documento de alto valor asistencial, docente, científico y legal.
son una prueba 11 o evidencia 11 muy sólida. De manera general puede decirse que un estudio está bien indicado cuando su resultado puede modificar la conducta médica, por cirugía u otro tratamiento. ¿El paciente está respondiendo a este medicamento o hay que cambiarlo? Estas son algunas preguntas comunes que las imágenes pueden ayudar a responder. Nuestra especialidad sigue evolucionando al ritmo veloz de la computación y la biología. La secuencia de estudios, algoritmos o protocolos, que enseñamos hoy, probablemente se modificarán en los próximos años, dependiendo de los avances tecnológicos. Es una de las ramas más dinámicas de la medicina y es necesaria una actualización permanente para quienes se dedican a ella. Los tres pilares básicos sobre los que asienta el conocimiento del imagenólogo son la anatomía, la patología clínica y la tecnología. En síntesis, los grandes objetivos de la enseñanza de las imágenes podrían resumirse en conocer los diversos métodos de diagnóstico por imágenes, comprender sus ventajas y sus limitaciones, saber sus indicaciones más frecuentes, poder elegir el examen inicial y establecer un plan diagnóstico ante un problema clínico, conociendo cuál es el examen de elección. Reconocer la anatomía normal. Identificar las patologías más frecuentes. Prevenir complicaciones, teniendo en cuenta los criterios de radioprotección, el uso seguro de medios de contraste y otros cuidados importantes. Aprender a usar bien las imágenes mejora la medicina que practicamos y beneficia claramente a los pacientes. Métodos de diagnóstico por imágenes. Exámenes y procedimientos. El diagnóstico por imágenes abarca los siguientes métodos principales. Incluimos las siglas y acrónimos más utilizados en castellano. Radiología, RX. Ecografía o ultrasonido, ECO o US. Tomografía computarizada o tomografía, TC o TAC. Resonancia magnética o resonancia, RM o IRM. Medicina nuclear, MN. Tomografía por emisión de positrones, PET/TC. Angiografía digital por cateterismo, AD. Radiología intervencionista. Cada uno de estos métodos incluye varios subtipos de exámenes y técnicas diferentes, que estudiaremos en los apartados dedicados a cada uno de ellos y que se resumen en la tabla ella incluso con el creciente empleo de los modernos métodos por imágenes como la TC, la RM y la MN. Las prácticas más numerosas siguen siendo la radiología y la ecografía. Tipos de energía exploradora. Introducción. Para explorar el cuerpo humano, cada examen utiliza diversos tipos de energía: rayos X para RX, mamografía, angiografía y TC. Rayos gamma para medicina nuclear y PET. Ultrasonido para eco. Campo magnético y ondas de radiofrecuencia para RM. Estas energías exploradoras 11 tienen la propiedad de atravesar el cuerpo y pueden ser registradas por los detectores de los equipos y luego ser transformadas en imágenes anatómicas y funcionales. La mayoría de los exámenes utilizan una fuente X exploradora externa como los rayos X, el haz de ultrasonido y las ondas radiofrecuencia, que interactúan con los tejidos y luego son registradas. En cambio, en medicina nuclear y PET/TC la energía exploradora, rayos gamma, es emitida por los radiofármacos o trazadores inyectados por vía endovenosa, EUV, u otras vías. Teniendo en cuenta el uso de radiaciones ionizantes, los métodos pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los que utilizan como energía exploradora las radiadones ionizantes, rayos X, por EJRX, mamografía, TC angiografía. Rayos gamma, medicina nuclear y PET/TC. Los que no utilizan radiaciones ionizantes, ultrasonido, eco. Campo magnético y radiofrecuencia, RM. Los que no emplean radiaciones ionizantes son los únicos que pueden ser utilizados durante el embarazo, salvo casos excepcionales. Nos referiremos en particular a este tema en el apartado sobre radioprotección. Lamentablemente ningún método puede resolver todos los problemas clínicos ni sirve para estudiar todos los órganos y sus patologías. Lo mismo ocurre con los exámenes de laboratorio u otros procedimientos diagnósticos, endoscopía, laparoscopía, etc. Cada método, al igual que las herramientas de un taller, tiene un uso específico, con fortalezas y debilidades. Un mismo tejido normal o patológico puede ser más o menos visible con distintos exámenes, de acuerdo con sus propiedades físicas en relación con la energía usada para explorarlo.
Por este motivo, hay exámenes con mayor o menor sensibilidad para detectar cada patología. Rayos X. Los rayos X atraviesan sin inconveniente la mayor parte de las estructuras anatómicas. Son ideales cuando es necesario estudiar regiones con alto componente de aire o calcio, como ocurre con el tórax y el esqueleto. Los métodos más útiles para estudiar los pulmones y los huesos son los que usan rayos X, como la radiología y la TC. El resultado refleja la mayor o menor atenuación de los rayos X, de acuerdo con la densidad de los tejidos. Dependiendo de su densidad, una lesión puede ser hiperdensa o hiperatenuante o blanca. Por ejemplo, una calcificación pleural, o puede ser hipodensa o hipoatenuante u oscura. Por ejemplo, una bulla enfisematosa con aire. Rayos gamma. La MN y el PET/TC dependen de la mayor o menor captación del radiotrazador o radiofármaco por parte de los tejidos. La avidez por el radiotrazador está vinculada con la función del órgano, por EJ yodo para la tiroides, glucosa marcada para los tumores, etc. El resultado se informa como hipercaptante o caliente y en el otro extremo, hipocaptante o fría. Ultrasonido. El ultrasonido empleado en eco no es bien conducido por el aire y el calcio, que dificultan su paso, pero puede atravesar los órganos con contenido sólido y líquido. Por este motivo la eco es más útil para estudiar órganos abdominales y pelvianos, siempre que no se interponga aire del tracto digestivo. Por el contrario, es un método muy limitado para el examen del tórax y el esqueleto. El resultado refleja la mayor o menor impedancia acústica de los tejidos al paso del ultrasonido, que genera más o menos rebotes o ecos. Depende, en D o de su composición. Una lesión puede ser hiperecoica, brillante 11, como por ejemplo una litiasis, o por el contrario puede ser hipoecoica, oscura, como un quiste con contenido líquido. Campo magnético y radiofrecuencia. La RM emplea dos energías, el campo magnético, imán, y la radiofrecuencia, ondas de radio, para explorar los átomos de hidrógeno de los tejidos, que dependen sobre todo del contenido acuoso y adiposo. Es muy apropiada para examinar el sistema nervioso y la médula espinal, alto contenido acuoso y graso, la médula ósea y los órganos con contenido sólido y líquido, por EJ articulaciones, hígado, riñones, etc. Las estructuras secas, o pobres en agua, como las calcificaciones, hueso cortical y pulmones, no son candidatas físicamente ideales. En RM se registra la menor o mayor señal que se obtiene al explorar un tejido. Se utilizan los términos hipointensa o hiposeñal, oscura 1, e hiperintensa o hiperseñal, brillante 1, en el caso contrario. Como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, LCR, estudiado con técnica TL, LCR negro 11, y T2, LCR blanco 1, respectivamente. Ventajas y limitaciones de cada método teniendo en cuenta las propiedades de la energía exploradora y de los tejidos. Podemos empezar a comprender las fortalezas y las debilidades de cada método y sus aplicaciones prácticas. Si se buscan calcificaciones, por EJ litiasis renales, no hay método más sensible que la TC, en cambio estas mismas calcificaciones pueden no ser visibles con RM, que sin embargo es un método tan útil y que supera a la TC para otros objetivos. Un hueso será 11 transparente, y bien estudiado por una RX, pero será una barrera infranqueable para la eco. Un quiste será evidente 11 para la eco, pero denso u opaco para una RX. Como se ve, la interacción entre energía exploradora y el tejido a analizar tiene numerosísimas variantes, por eso, para estudiar tantos tejidos y órganos disímiles, son necesarios los diversos exámenes con energías exploradoras distintas. De este conocimiento surgen naturalmente las ventajas y limitaciones de cada tecnología, así como sus indicaciones. En la tabla 1.2 se clasifican los métodos de acuerdo con la energía que emplean y su interacción con la materia. Resolución espacial, de contraste y temporal. La capacidad de un examen por imágenes para detectar una lesión depende sobre todo de tres factores: la resolución espacial, la resolución de contraste y la resolución temporal. La resolución espacial es la capacidad que tienen un método o un equipo para distinguir imágenes muy pequeñas. Por EJ la TC puede detectar lesiones más pequeñas que la cámara gamma de medicina nuclear. A mayor resolución espacial, las imágenes tienen mayor calidad y detalle, con mejor definición de los contornos. Otro ejemplo es la TC de alta resolución, que permite estudiar el intersticio pulmonar, que no es visible con cortes gruesos de TC.
Como regla general, a mayor un número de píxeles y menor espesor de corte, mayor resolución. La resolución de contraste es la capacidad que tiene un examen para distinguir entre lesiones o tejidos de distinta composición. Por EJ la ECO tiene mayor capacidad de diferenciar líquidos de sólidos que la RX simple. Sin embargo, el contraste no solo depende de la energía exploradora sino también de las diferencias físico-químicas de la lesión en estudio, respecto de los tejidos que la rodean. Para que un objeto sea visible o se destaque del entorno es necesario que tenga un tono distinto, es decir que contraste, contra el fondo vecino. El aire, los tejidos grasos y los líquidos se destacan más fácilmente y en cambio, no es tan sencillo distinguir un tumor dentro de un órgano sólido, por EJ hígado, riñón, etc., porque tienen similar textura, compuesta también por células. Muchas lesiones son visibles con facilidad por su contraste natural. Por EJ-un nódulo pulmonar contrasta de manera natural contra el aire que lo rodea. Un lipoma se distingue fácilmente del hígado o de un músculo vecino. En otros casos, es necesario recurrir a un contraste artificial, administrado al paciente por vía endovenosa, oral u otras, que permita realzar, teñir 11 o contrastar /diagonal J el objeto buscado, que puede ser un tumor, un vaso sanguíneo, etc. En el apartado específico nos dedicaremos a los medios de contraste y a los radiofármacos que sirven para cambiar las características de una lesión y hacerla más visible en los exámenes por imágenes. La resolución temporal es la capacidad que tienen un método o un equipo para distinguir fenómenos que ocurren muy rápidamente, como los latidos cardíacos, los movimientos respiratorios, etc., con la tecnología actual. Por ejemplo, la TC tiene mayor resolución temporal, es mucho más veloz que la RM. Los tomógrafos pueden registrar imágenes en menos de un segundo, lo que es muy útil para estudiar el corazón y los vasos coronarios. En síntesis, la detección de una lesión depende principalmente de 4 aspectos, que son: método explorador, energía y características técnicas del equipo, tamaño de la lesión, resolución espacial, contraste natural o artificial respecto del entorno, resolución de contraste, velocidad de movimiento del objeto, resolución temporal. Por todos estos motivos no debe extrañar, por ejemplo, que la vesícula biliar se vea mejor con eco que con TC, que una fractura sea más visible en TC que en una RX simple, que un pequeño infarto cerebral sea evidente con RM pero no con TC, y así habría muchos ejemplos. Estos conceptos demuestran la importancia de conocer los métodos, con sus ventajas y limitaciones, de los que surge su uso racional y las indicaciones apropiadas. Validez de una prueba diagnóstica. Sensibilidad y especificidad. Como hemos visto, dependiendo de la energía y la tecnología que se utilicen para explorar el cuerpo, cada examen puede brindar más o menos información. Otro aspecto importante es comprender la validez de una prueba diagnóstica. 2 métodos pueden detectar una enfermedad, pero también interesa saber cuál tiene más sensibilidad. 11. Capacidad de un test para detectar los verdaderos positivos, y cuál tiene más especificidad. 11. Capacidad de un test para detectar los verdaderos negativos. Un método ideal debe ser a la vez sensible y específico. Si tiene alta sensibilidad pero poca especificidad. 11. Habrá más falsos positivos mezclados con los verdaderamente enfermos. Si es muy específico pero poco sensible, habrá más falsos negativos, mezclados con los verdaderamente sanos. Por ejemplo, el centellograno es un examen muy sensible para detectar metástasis óseas, pero poco específico porque el radiofármaco también es captado en zonas de artritis que son falsos positivos. En cambio, la RM es más específica, porque puede diferenciar mejor las verdaderas metástasis de la patología inflamatoria. Se puede deducir que el centellograma óseo tiene un alto valor predictivo negativo, porque siendo un examen tan sensible, si es negativo sería muy raro que hubiera una metástasis. Pero tiene un bajo valor predictivo positivo, por su menor especificidad. Incluso un mismo método puede ser más o menos sensible y específico, dependiendo del tamaño de la L. 1 de 11 /diagonal, GS10N. O mismo ocurre con los valores corte o rango normal en los exámenes de laboratorio. Por ejemplo, si en TC de tórax utilizáramos el límite de 15 milímetros para determinar si un ganglio es patológico o no, el examen sería muy específico.
porque prácticamente todos los ganglios encontrados serían verdaderamente patológicos, pero poco sensible, porque habría ganglios de menor tamaño que también están comprometidos. Si en cambio, usáramos como límite 5 milímetros, el método sería muy sensible, porque detectaría prácticamente todos los ganglios anormales, pero poco específico. Porque también consideraría como patológicos a ganglios que en realidad están dentro del límite normal. Una solución de compromiso es considerar un límite de 10 milímetros, que cumple criterios de sensibilidad y especificidad aceptables. Los conceptos de sensibilidad, especificidad, falso positivo, falso negativo, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo son importantes y pueden aplicarse a cualquier examen, ya sea clínico, de laboratorio o de imágenes. Brindan una perspectiva importante para comprender el valor de una prueba diagnóstica y sus consecuencias prácticas. Algunos ejemplos pueden servir para aclarar este punto. ¿Un vaso no palpable permite descartar patología esplénica? El aumento del antígeno prostático específico es siempre un signo de cáncer de próstata o hay falsos positivos. ¿Una eco negativa permite descartar metástasis hepáticas? Son algunas preguntas cotidianas y es importante poner en perspectiva cuán confiable es la información que recibimos. Radiaciones ionizantes y criterios de radioprotección. Radiaciones ionizantes. Introducción. Los rayos X y los rayos gamma son radiaciones y comparten el espectro de las ondas electromagnéticas con otras, como la luz ultravioleta, luz biciclos infrarroja, microondas y ondas de radio, figura EY. Las radiaciones electromagnéticas son representadas como diminutos paquetes de energía llamados fotones, que son emitidos por una fuente y que viajan a la velocidad de la luz, aproximadamente 300,000 km/s. A menor longitud de onda, mayor energía y capacidad de penetración. Por esta propiedad física los fotones de rayos X y rayos gamma pueden penetrar la materia, lo que no ocurre con otras ondas electromagnéticas. Por EJ la luz visible. Tubo de rayos X para los exámenes radiológicos. El paciente es interpuesto entre el tubo de rayos X y un elemento detector para obtener imágenes estáticas, película tradicional o detector digital, o dinámicas. Pantalla radioscópica convencional o digital. Las radiaciones son producidas por un tubo de rayos X, que es un tubo de rayos catódicos compuesto por una ampolla de vidrio, que contiene un cátodo y un ánodo. El cátodo está formado por un filamento o resistencia que al ser cargado eléctricamente se torna incandescente y genera una nube de electrones, aplicando una diferencia de potencial eléctrico. Se produce un flujo de electrones desde el cátodo hacia el ánodo. El choque de los electrones contra el ánodo libera energía en forma de rayos X y de calor. De acuerdo con la cantidad de miliamperios y kilovoltios aplicados en la corriente eléctrica, se obtienen diferentes cantidades y calidades de rayos X. La ampolla está blindada mediante una carcasa de plomo y tiene una pequeña ventana por la cual se emiten los rayos. Las radiaciones son circunscriptas y focalizadas mediante colimadores plomados, para evitar irradiar áreas no deseadas. Propiedades de los rayos X. Los rayos X tienen 4 propiedades características. Pueden atravesar los objetos. Producen luz al incidir sobre sustancias fluorescentes. Son un fenómeno 011 EFF, prendido-apagado, tienen acción ionizante. Los rayos X pueden atravesar los objetos. Son atenuados o frenados dependiendo del peso atómico y la densidad de las estructuras que atraviesan. Esta propiedad es utilizada en RX, mamografía, angiografía y TC. No solo se utilizan en medicina, también en la industria, por EJ rotura de materiales, arte, por EJ pinturas y objetos antiguos, y seguridad, por EJ aeropuertos. Ciertos materiales como el plomo absorben en gran medida los rayos X, capacidad que es utilizada en la radioprotección. Los rayos X producen luz al incidir sobre sustancias fluorescentes, por EJ radioscopia. Actualmente se utilizan detectores digitales, RX digital TC, etc., que son estimulados por las radiaciones. Son un fenómeno on-off, como encender o apagar la luz, es decir que la radiación no permanece en el ambiente luego del disparo. Se diferencian de los radiofármacos, MN y PET/TC, que tienen un decaimiento progresivo y emiten radiaciones al ambiente por un periodo de tiempo. Los rayos X tienen acción ionizante. Por su alta energía pueden disociar a las sustancias en iones.
Esta acción biológica genera diversas reacciones en los tejidos y puede afectar al ADN con su potencial de daño celular y genético. Esta propiedad se aprovecha en radioterapia para tratar el cáncer. Criterios de radioprotección. Riesgos y cuidados. La radiación puede causar efectos adversos no dependientes de la dosis, llamados efectos estocásticos, por mutaciones genéticas y carcinogénesis, y otros dependientes de la dosis llamados efectos determinísticos. Por eritema, cataratas, fibrosis, disminución de la hemopoiesis, etc. Por este motivo, se han desarrollado numerosas medidas de radioprotección, que incluyen el uso de blindaje plomado, el desarrollo de la radiología digital, que utiliza menores dosis. Nuevos tomógrafos que también emplean menos radiación, entre otros avances. Conviene recordar que la mayor fuente de radiación para los humanos es la propia naturaleza, radiaciones solares, isótopos naturales, etc. Solo aproximadamente el 20% de las radiaciones son de origen médico, para fines diagnósticos y terapéuticos. Varios métodos de diagnóstico emplean radiaciones ionizantes. Los rayos X son la base de radiología, radioscopia y estudios contrastados, mamografía, angiografía y tomografía computarizada. Los rayos gamma se usan en medicina nuclear y en la tomografía por emisión de positrones. Es necesario que el médico conozca los efectos adversos de las radiaciones y tome precauciones sencillas, para aprovechar sus beneficios y evitar o reducir los efectos indeseados. En realidad, los riesgos son de bajísima frecuencia y los beneficios los superan con creces. Las radiaciones ionizantes tienen mayor efecto sobre el feto, en particular durante el primer trimestre del embarazo, periodo de organogénesis, así como en niños y también en los tejidos con alta mitosis. Más radiosensibles y expuestos como la glándula tiroides, gónadas, médula ósea, etc. Antes de indicar o de realizar un examen con rayos X o gamma es muy importante preguntar siempre a las mujeres en edad fértil si tienen un atraso menstrual, porque algunas pueden desconocer que están embarazadas. Esta pregunta debe ser una norma siempre que se indican. RX, TC, estudios contrastados, centellografías o cualquier examen que emplea radiaciones. En caso de duda se puede recurrir a un sencillo test de embarazo u optar por un examen sin radiaciones, por EJ-ECO y RM. En algunos casos, a pesar del embarazo, no queda otra opción que realizar un examen con radiaciones, por EJRX o TC en una politraumatizada, sospecha de un tumor o tuberculosis. Angiografía por un aneurisma, etc. En estos casos tan especiales se pueden proteger el abdomen y la pelvis con delantales plomados que reducen la radiación recibida, aunque no la anulan completamente. La radioprotección se basa en 4 principios básicos: dosis, la menor posible; tiempo, el menor posible; distancia, la mayor posible; y blindaje, por plomo. Deben blindarse las paredes y las aberturas de los ambientes donde se encuentran instalados los equipos y los fármacos emisores de radiaciones ionizantes. La dosis anual límite recomendada actualmente para los radiólogos es de 5 msv/diagonal/año y para la población en general, no pacientes, es de 1 msv/diagonal/año. Conviene recordar que 1 milisievert msv equivale a un segundo rem, un sievert igual a 100 rem. Una radiografía simple de tórax corresponde a 15 segundos msv. Los estudios radiológicos contrastados, las tomografías, las angiografías, las cirugías e intervencionismo con radioscopia, los estudios nucleares y PET/diagonal TC son los que emplean mayores dosis. Dado que los estudios por imágenes bien indicados son necesarios y muchas veces imprescindibles, respecto de la radiación se aconseja seguir el criterio ALARA, as low as reasonably achievable. Es decir, tan baja como sea razonablemente posible. No se debe ser ni descuidado ni fóbico. Conviene recordar que muchos diagnósticos pueden ser resueltos con ECO o RM, que no emplean radiaciones ionizantes y pueden ser una alternativa adecuada. Particularmente, la ECO es ideal y el examen de elección para el estudio de embarazo, niños, mujeres en edad fértil, tiroides, gónadas, etc. En la tabla 1.3 se clasifican los métodos sin y con radiaciones ionizantes. Medios o sustancias de contraste. Introducción. En imágenes se emplean diversos medios o sustancias de contraste. El objetivo común es reforzar, teñir o realzar una estructura normal o patológica para que se distinga o resalte del resto. Por
Con el contraste oral se rellena la luz del tracto digestivo, seriada gastroduodenal, colon por enema, TC, etc. Con el contraste endovascular se visualizan los vasos y las lesiones hipervascularizadas. Por EJ tumores, abscesos, etc., se administran por diversas vías, endovenosa, TC, RM, urograma, etc. Oral, seriada esofágica y gastroduodenal, tránsito intestinal, TC, etc. Enema, colon por enema. Arterial, angiografía por cateterismo. Intratecal, mielografía, intraarticular, artrografía. No se debe confundir a las sustancias de contraste con los radiofármacos o trazadores empleados en medicina nuclear. Los medios de contraste más usados son iodados, por EJTC, estudios urinarios, angiografía. Varitados, por EJ estudios radiológicos del tracto digestivo. Gadolinios, por EJRM. En algunos casos basta utilizar aire o agua, por EJTC-RM. Cuando se habla de exámenes con doble contraste se hace referencia al uso combinado de dos medios, como el bario y el aire para pintar mejor las paredes del tubo digestivo y distender su luz, lo que facilita la detección de pequeños pólipos, úlceras, etc. En la tabla 1.4 se enumeran los principales medios de contraste, sus indicaciones y vías de administración. Contrastes iodados. Introducción. Son sales de yodo con alta densidad radiológica, que permite realzar 11 diversas estructuras. Los órganos y los tejidos blandos tienen una densidad similar al agua, que constituye alrededor del 70% de nuestro cuerpo, mientras que el yodo es 4 a 5 veces más denso. Se utilizan en radiología, tomografía y en angiografía por cateterismo. En RX para estudiar el tracto urinario, por EJ urograma o pielografía EUV, uretrocistografía, etc. El tracto ginecológico, por EJ histerosalpingografía. Para fistulografías o estudios a través de catéteres, por EJ fistulografías, colangiografía, pielografía por nefrostomía, etc., y también pueden ser una alternativa al bario. En algunos exámenes del tracto digestivo. En TC los contrastes iodados sirven para realzar los vasos, órganos y lesiones, según su grado de vascularización. En angiografía por cateterismo para contrastar un territorio vascular arterial, arteriografía o venoso, flebografía. Una vez inyectados por vía endovenosa, EUV, se distribuyen por el torrente circulatorio hacia todo el cuerpo. A mayor flujo sanguíneo, mayor tinción con el contraste iodado. Estos contrastes son excretados principalmente por vía renal y en menor medida por vía hepatobiliar. En caso de falla renal, se altera su eliminación y están contraindicados. Con función renal normal, la mayoría del contraste se excreta luego de algunas pocas horas. Por su osmolaridad, los contrastes iodados se clasifican en hiperosmolares, isosmolares o hiposmolares respecto de plasma. Pueden ser iónicos o no iónicos. Los más seguros son los no iónicos de baja ON1, polaridad, que reducen significativamente el riesgo de reacciones adversas. En condiciones normales, cuando son inyectados por vía EUV, los contrastes iodados no atraviesan la barrera hematoencefálica, salvo que haya ruptura de esta por infartos, infecciones, tumores, etc. Está formalmente contraindicada la inyección directa de las sustancias iodadas comunes usadas en TC, urografía o angiografía en el sistema nervioso central por vía intratecal. Punción lumbaro-cisternal o catéter intraventricular, porque producen convulsiones y graves reacciones adversas por irritación química. Para el sistema nervioso existen preparados iodados especiales no neurotóxicos, que pueden usarse por vía intratecal para efectuar mielografías, radiculografías y ventriculografías. Afortunadamente estos exámenes invasivos son utilizados cada vez menos, porque han sido reemplazados por la RM, evitando la punción lumbar y el uso de contrastes intratecales. Reacciones adversas a los medios de contraste iodados. Como ocurre con cualquier fármaco, existen reacciones adversas y contraindicaciones para el uso del yodo que el médico debe conocer para prevenir y tratar adecuadamente. Sus causas no son del todo conocidas, aunque se aceptan dos mecanismos fisiopatológicos principales, llamados por toxicidad y por hipersensibilidad. Las reacciones por toxicidad se producen por la acción directa de las sustancias iodadas sobre los tejidos y se relacionan con el volumen y la osmolaridad del contraste inyectado. Los más afectados por este mecanismo son los riñones, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso.
Son particularmente vulnerables los pacientes con falla renal previa, deshidratación, diabetes, hipertensión grave, cardiopatías, personas de edad avanzada, en mal estado general, oncológicos. Y los enfermos con mieloma múltiple y colagenopatías. Por estos motivos, siempre se recomienda que el paciente esté bien hidratado y asegurarse de que tenga una buena función renal. Se debe tener en cuenta que los contrastes yodados pueden producir deterioro de la función renal, nefropatía por medios de contraste, y falla renal aguda. En el sistema cardiovascular pueden causar hipotensión, reacciones vasovagales y arritmias. Las reacciones por hipersensibilidad o anafilactoides están relacionadas con la liberación de histamina por los mastocitos y otros factores, complemento, factores de coagulación, fibrinólisis, etc. A diferencia de las reacciones tóxicas, su aparición y gravedad son independientes de la dosis inyectada. No hay evidencia hasta el presente que justifique los test de alergia previos, pruebas cutáneas de hipersensibilidad. Porque un test negativo o incluso el antecedente de estudios previos con yodo sin inconvenientes no permiten descartar la posibilidad de una reacción adversa grave en el futuro. La gran mayoría de las reacciones son inmediatas, alrededor del 70% en los primeros 5 minutos y más del 95% en los primeros 20 minutos. Las reacciones tardías son muy raras, por lo general con urticaria y angioedema. De acuerdo con su severidad, las reacciones adversas se clasifican en leves, moderadas y graves, afortunadamente la gran mayoría, superior al 95%. De las reacciones son leves y por lo general no requieren tratamiento. Incluyen náuseas, vómitos, estornudos, rubicundez o calor intenso en el cuerpo, palidez, sudor, cefalea y exantema localizado. Las reacciones moderadas son poco frecuentes y requieren de tratamiento. Incluyen compromiso respiratorio y cardiovascular, por EJ broncoespasmo, disnea, estridor, taquicardia o bradicardia, hipotensión o hipertensión, urticaria extensa, dolor torácico o abdominal y tromboflebitis química en la zona de inyección. Las reacciones graves son raras, se presentan en menos del 1% de los casos y requieren de tratamiento e internación. Incluyen el edema laríngeo, SOC, arritmias, paro cardiorrespiratorio, pérdida de conciencia y convulsiones. En el pasado, los casos fatales ocurrían en alrededor de 1 de cada 100.000 a 170.000 exámenes, dependiendo de la población de pacientes atendidos, los contrastes utilizados y otras variables. Sin embargo, el uso creciente de los modernos contrastes yodados no iónicos e hiposmolares ha reducido significativamente las reacciones adversas graves, que hoy son excepcionales. Antes de usar contrastes yodados, es necesario identificar a los pacientes con riesgo aumentado mediante un interrogatorio cuidadoso y la historia clínica. Todos los pacientes con antecedentes de asma, hiperreactividad bronquial e historia de dermatitis atópica, a diversos productos, tienen un riesgo aumentado de reacciones anafilactoides. Como hemos visto, también son factores de riesgo para las reacciones tóxicas la deshidratación, enfermedad cardiovascular y renal previa, mal estado general y edad avanzada. Los contrastes yodados por vía endovascular están contraindicados en los pacientes con antecedentes de reacciones previas al yodo e insuficiencia renal. Tampoco deben emplearse en el embarazo, salvo casos excepcionales con riesgo de vida para la madre. El paciente debe ser informado de las potenciales reacciones adversas a los medios de contraste. Es necesario que lea y que firme un formulario de consentimiento informado dando su conformidad. Si es menor o incapacitado, el consentimiento puede ser proporcionado por el familiar o tutor a cargo. La mayoría de las reacciones leves son autolimitadas y por lo general no requieren tratamiento, aunque el paciente debe ser observado antes de ser dado de alta. Las reacciones moderadas se tratan con antihistamínicos y corticoides de rápida disponibilidad, hidrocortisona, por vía endovenosa. Las reacciones graves se tratan con adrenalina subcutánea, antihistamínicos, difenhidramina, y corticoides de acción rápida por vía endovenosa. Ventilación con AMBU y eventualmente intubación y reanimación cardiorrespiratoria. Tabla 1.5. Si el paciente tiene antecedentes de riesgo, puede optarse por 3 posibilidades. Elegir otro estudio sin yodo. Por EJ en lugar de una TC con contraste EV, elegir ECO o RJVT si podrían brindar la información necesaria. Realizar el examen sin contraste, lo que en muchos casos es suficiente, por EJTC de tórax sin contraste EV.
Si no existe alternativa y es necesario el examen con contraste iodado, por EJ coronariografía por cateterismo, TC con contraste, se puede premedicar al paciente con corticoides y antihistamínicos durante los 2 días previos y media hora antes del examen.